Muy bienvenidos amigos, a todos aquellos que están con nosotros presentes aquí y también los que nos ven a través de la televisión. Quisiéramos darles una bienvenida a nuestra serie de la Jornada de Fe, que estaremos estudiando toda esta serie. Estaremos comenzando esta tarde con la historia de Abraham, el personaje de nuestro estudio a través de esta serie. Saben, hace tiempo yo tomé un viaje, quizás varios de ustedes han hecho un viaje, pero este viaje era a un país al que nunca había ido, el lindo país de Guatemala. Yo me imaginaba en mi mente cómo se miraría este país, cómo iba a ser la gente, la comida, la cultura, pero como todos nosotros sabemos, lo que uno se imagina es muy diferente a la realidad. Y igual sucedió con este viaje. Tuve que hacer mis ahorritos aquí y allá, tuve que empacar mis maletas, nos subimos al vuelo, al avión, llegamos y era muy diferente a lo que me imaginaba. Pero igual la gente era muy amable, la comida agradable, los paisajes muy lindos y bellos. Sabes, esta historia que estaremos estudiando hoy es sobre Abraham. Él también tomó un viaje, pero muy diferente al viaje que yo tomé y al que muchos de nosotros tomamos. El viaje de Abraham fue una jornada de fe, porque Abraham recibió un llamado. Él tuvo que pagar cierta cosa para poder tomar este viaje. Y vamos a estudiar cómo fue que él respondió al llamado que el Señor le da. Para esto les invito a a orar para poder decir una palabra de oración antes de leer la palabra de Dios. Señor mío, te agradecemos por tu palabra. Nos has prometido antemano tu Espíritu Santo, que Él nos guiaría a toda verdad. En esta tarde, en esta mañana donde estaremos, Señor, pido que tú nos guíes, Señor, que nos hables directamente a la situación en la que estemos, pero más que nada que Jesucristo sea elevado y que tus principios sean aún más claros, porque deseamos también nosotros acompañar a Abraham en esta jornada de fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Abramos nuestras Biblias al libro de Génesis, capítulo 12. En Génesis, capítulo 12 encontramos lo que nos dice la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamado que Dios le hace a Abraham aquí es un llamado muy interesante, porque este llamado incluye ir a cierto lugar donde aún Abraham no sabe, dejar atrás lo que Abraham conoce y aparte de eso, confiar en la palabra de Dios plenamente para su futuro. Nos dice Hebreos sobre este llamado lo siguiente. Hebreos capítulo 11 y el versículo 8. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es obvio que Abraham recibe este llamado sin saber a dónde iba. Pudiésemos agregarle que tampoco sabía él cómo iba a sobrevivir, porque no nos dice si Abraham preguntó cómo va a ser la tierra, ¿será buena la tierra? ¿Cómo serán los habitantes de esa tierra? ¿Será que ellos son amables, son peligrosos? ¿Cómo es el clima ahí? Nada de eso preguntó Abraham. Simplemente nos dice la Biblia que él recibió el llamado. ¿Sabes? Esto a mí me anima porque me deja saber que Abraham nos da un ejemplo de que podemos aún nosotros confiar plenamente en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia que nuestro Señor hace un llamado a ciertos personajes y varias veces se resisten por no saber a dónde ir? En el caso de Moisés sabemos que Dios le llamó a Moisés, pero Moisés le dice, pero Señor, ¿por qué no envías a alguien más? Vemos también el caso de Jeremías. Era un jovencito y sin embargo el Señor le dice, no temas, yo estaré contigo. Sabemos también que en el Nuevo Testamento el Señor le habla a los discípulos, les llama de su trabajo, le dice, vengan y síganme a mí, yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y en cada uno de estos momentos el Señor no nos define exactamente qué es lo que vamos a enfrentar en el futuro, pero sí nos promete algo, como le dijo a Abraham también allí. Le dice allí en el capítulo 12 de Génesis,
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Que me deja saber que Dios lo iba a acompañar. Y Abraham sabía que Dios lo iba a acompañar. Así que la próxima vez que el Señor te dé un llamado, ten la certeza que aunque no sepas qué vas a enfrentar, a dónde necesariamente vas a ir, cómo será el clima o la gente, cómo vas a sobrevivir, pero puedes tener la certeza que Dios le dio a Abraham: yo estaré contigo, te voy a bendecir, igual te protegeré. Pero sabes, la Biblia nos deja saber que Abraham no solamente escucha el llamado, sino que él responde. Pero al responder este llamado, le iba a costar algo, iba a tener que pagar un precio. Muchas veces pensamos que el llamado de Dios es algo gratis, algo ligero, algo fácil. Sin embargo, este llamado nos muestra que se requiere un sacrificio. Nota lo que nos dice allí de nuevo, el Génesis capítulo 12. Nos dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No sé ustedes, pero para mí eso sería un gran sacrificio. Poniéndome en los pies de Abraham, tener que dejar atrás a mis seres queridos, mis parientes, quizás tenía allí algunos primos, amistades en el pueblo donde estaba en ese momento. Sabemos también que nos deja saber aquí que Él está dejando atrás todo eso para ir a un lugar desconocido. En otras palabras, es como que el Señor le dice a Abraham: quiero que dejes la comodidad de tu vida y te voy a incomodar para ir a otro lugar, aunque no sepas cómo será. Me dice la Biblia en Marcos capítulo 10 lo siguiente, hablando sobre el precio que uno tiene que pagar. Porque cuando pensamos que el Señor me pide algo, sacrificar algo, al seguir su voluntad, quizás a veces uno puede detenerse un poco y decir: pero Señor, no estoy muy seguro. ¿Qué si no nos va bien? San Marcos 10, capítulo 29, del 30 al 30 nos dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sabes? El sacrificio que Abraham el sacrificio que tuvo que pagar y que nos pide el Señor no es un sacrificio ligero. En sí, pudiésemos decir que este era un sacrificio que valía la pena también, aunque no era algo fácil. Porque Abraham sabía: aunque no sé lo que voy a recibir, pero si el Señor me lo dice, sé que va a ser mejor de lo que yo tengo ahorita mismo. Y esa es la promesa que el Señor nos da hoy en día. Y eso es: sí, te pido que sacrifiques ciertas cosas en tu vida. Porque hay ciertas cosas en el caso de la vida de Abraham, igual como muchas veces en el caso tuyo, que el Señor te tiene que pedir que salgues de ese ambiente, que dejes atrás ciertas cosas, ciertas costumbres, porque eso va a impedir la educación que el Señor tiene para nosotros. Porque el Señor nos quiere capacitar, Él quiere moldearnos a su imagen, pero si nos aferramos a lo que tenemos, a las costumbres, a las ideas que van en contra de sus principios, nunca podrá el Señor cumplir la obra que desea hacer en tu vida. Y es por eso que nos dice: si nosotros dejamos todo esto, Él nos va a dar algo mejor en esta vida y en la vida venidera. Desafortunadamente, yo creo que muchos de nosotros somos como este próximo personaje en el libro de San Marcos capítulo 17, que pensamos que va a ser demasiado lo que tenemos que sacrificar para poder seguir la jornada del Señor. Nos dice lo siguiente esta historia en San Marcos capítulo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo,
y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Sabes, el Señor a todos, cuando Él nos da un llamado, es un llamado para seguirle. Es un llamado para ser transformados, para ser una bendición para todo el mundo. Pero este llamado requiere sacrificios. Porque si nosotros estuviésemos bien donde estamos hoy en día, el Señor no nos tiene que llamar. Pero el momento en que el Señor te llama es con un propósito. Y ese propósito requiere cambios drásticos. Sabes, al yo tomar mi jornada a Guatemala, yo quería llevarme muchas cosas, pero habían solamente ciertas cosas que cabían en mi maleta. No me podía llevar todo y tampoco me podía traer a todos los que me quería traer. Sin embargo, el Señor también de la misma manera nos dice: el llamado que yo te doy, tendrás que dejar atrás ciertas cosas, porque esas cosas te van a alejar de mí. Porque esas cosas están impidiendo que mi espíritu haga una obra completa en tu vida. En el joven rico, tenía la vista un poco desviada porque miraba más sus riquezas en vez de ver el premio mayor que era Jesucristo. Desafortunadamente, muchas veces nosotros somos como muchas otras personas que también quizás fueron llamadas a hacer una obra especial para Dios, pero dijeron: Señor, quizás mañana. Señor, ahorita tengo este asunto y ahorita no puedo. Señor, es que yo tengo planes para mi familia y ahorita para seguirte a ti tendría que sacrificar esos planes. Pero Señor, es que mira, si yo te sigo a ti, ¿cómo le haré con este trabajo que tengo? Pero Señor, tú entiendes, ¿verdad? Pero hermanos, el Señor siempre nos pide que le sigamos tomando nuestra cruz. Sabes, eso es interesante, porque nos dice la Biblia que Abraham, él respondió al llamado de Dios. Él obedeció al llamado de Dios. Que nos deja saber que Abraham, él no se detuvo en obedecer a Dios. A través de su vida vemos este ejemplo. Más tarde en su historia, cuando finalmente tiene el hijo prometido que se llama Isaac, el Señor le hace una prueba grande. Le dice que sacrificara a su hijo. Nos deja saber la Biblia que él no se detuvo, que él no demoró, sino que él fue directamente a obedecer al Señor. Y eso comienza aquí en esta historia. Porque la primera vez que tú obedeces el llamado del Señor, la próxima vez que el Señor te llame será más fácil. Y si te llama que hagas otra cosa, será más fácil aún. Pero la primera vez que Él te llama y tú niegas su voz, ignoras el llamado, será más difícil que lo obedezcas la próxima vez. Si Él te llama otra vez, ignoras su llamado de nuevo y dices: Señor, mañana, será más fácil que le digas no de nuevo en el futuro. Sabes, la Biblia nos deja saber que servimos a un Dios que no ha cambiado, que el mismo Dios que le llamó a Abraham es el mismo Dios que hoy en día nos sigue hablando. Hoy en día el Señor sigue a través de su palabra escrita, a través de personas que le siguen a Él, que Él pone en tus caminos, a través de las circunstancias de la vida. El Señor aún nos llama todavía a través de impresiones, a través de circunstancias difíciles en la vida. El Señor nos llama a seguirle a Él. Sabes, nos deja saber la Biblia que lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos no es nada que Él ya lo ha hecho o está dispuesto a hacer. En la historia de Abraham, vemos que Abraham no fue el único que tomó una jornada. Muchos años antes de que llegase Abraham a esta tierra, sabemos que nos dice la Biblia que alguien más ya había hecho una decisión de también tomar una jornada. Y ese personaje es Jesús. Nos dice en Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje nos deja saber que Jesús, antes de hacerse humano, Él tenía un hogar. Ese hogar era en el cielo. Él era Dios, sigue siendo Dios. Sin embargo, cuando la raza humana pecó,
hubo una decisión muy interesante que tuvo que hacer Jesucristo. Esa decisión era, o permito que la raza humana muera por consecuencia de su pecado, porque la paga del pecado es la muerte, o ofrezco mi vida, me doy a mí mismo para que ellos tengan una segunda oportunidad. Sabes, yo me imagino, así como en la creación nos dice el Génesis y Job, que todos los ángeles se gozaron el día que Dios creó a la raza humana. Yo me imagino que los ángeles, cuando escucharon las noticias que Adán y Eva habían pecado, hubo un día de tristeza, un momento de silencio, porque no lo podían creer. Nos dice la historia que en cierto momento hubo un cordero que se sacrificó. La Biblia nos deja saber que Jesucristo fue ese cordero desde la fundación del mundo que fue inmolado. Y aquí en este pasaje de Filipenses capítulo 2 nos deja saber que ese cordero representa a Jesucristo. Que Jesucristo decidió sacrificar y tomar la jornada de fe, de dar su vida por la raza humana. Pero quizás tú digas, pero pastor, Jesucristo es Dios, Él todo lo sabe. Si Él todo lo sabe, entonces no es una jornada de fe. Pero sabes, es interesante porque la Biblia nos deja saber que cuando Jesucristo se humanó, en otras palabras, se hizo humano, Él sacrificó y puso a un lado ciertas cosas que antes de ser humano, Él libremente las hacía. Él eligió tener la conciencia limitada como tú y yo la tenemos. Él eligió, en vez de usar su propio poder, depender en el poder de su Padre. Y es por eso que la oración era esencial para Jesucristo. Jesucristo anteriormente podía estar en un lugar o en otro lugar o en varios lugares. Pero una vez que Jesucristo se hizo humano, pareciera que Jesucristo decidió caminar y andar como el hombre. En vez de poder andar en varios lugares al mismo vez, solamente podía andar donde su cuerpo estaba. Sin embargo, nos deja saber la Biblia que Jesucristo hizo un sacrificio. En esta jornada Él sabía, tendré que sacrificarme a mí mismo. Pero, ¿por qué lo hizo? Nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2 lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué tomó esta jornada que sabía que iba a terminarse en su propia muerte? Porque la jornada de Jesucristo miraba más allá de la muerte. Porque nos dice aquí este pasaje en Hebreos capítulo 12, 2. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. En otras palabras, más allá de la cruz, Jesucristo miró el premio mayor. Igual como Abraham vio el premio mayor, más allá del sacrificio que tuvo que hacer en ese día, al contestar al llamado de Dios. ¿Quién fue ese premio mayor? Mira, ese premio mayor, quisiera decirte que eres tú y que soy yo. Sabes, la Biblia nos deja saber que Jesucristo tuvo que ejercer la fe también. No fue fácil, pero la ejerció. Quisiera compartir algunos pasajes para que tú puedas ver esto. En Mateo capítulo 27, versículo 46, estando oscuro alrededor de Jesucristo, en el monte Calvario, nos deja saber la Biblia que Jesucristo estaba agonizando porque Él sentía la culpa de cada pecado. La culpa que tú una vez has sentido por un pecado cometido, por un error que hiciste. Jesucristo, Él tomó no solamente tu culpa, sino que la culpa de todo el mundo, de todas las edades. Y nos dice que en ese momento Jesucristo no sintió la presencia de su Padre. Nos dice la Biblia lo siguiente en Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabes, tú quizás en tu vida tienes a alguien que amas y aprecias mucho. En mi vida yo quisiera decir que mi mamá, yo la amo y la aprecio mucho. Y es cierto. Pero es muy diferente el amor que tenemos a una madre, al amor a una esposa, igual diferente al amor de uno de nuestros niños o nuestras niñas. Sin embargo, sabemos que apreciamos ese tiempo que tenemos con nuestros padres. Apreciamos ese tiempo que tenemos con nuestro cónyuge. Y apreciamos ese tiempo que tenemos con nuestros niños. Yo recuerdo haber ido
a salir una noche con mi esposa. Nomás ella y yo, dejamos los niños con mi papá. Y dice mi esposa, ay, ¿sabes qué? No puedo parar de pensar en los niños. Y no se disfrutó tanto ella la noche por pensar todo ese tiempo en los niños. Pero ¿por qué sería eso? Porque ella ama a sus hijos. Recuerdo cuando mi mamá me comentó qué sintió ella cuando finalmente me casé. Dice que ella sintió como que alguien vino y le arrancó algo del corazón. ¿Por qué razón? Porque ella me ama y me aprecia. Y yo igual siento un dolor cuando tengo que separarme por X razón de algún viaje de mi familia. Pero Jesucristo, nos dice la Biblia que por toda la eternidad estaba Él uno con su Padre. En una de sus últimas oraciones, Jesucristo nos dice que Él le ora a su Padre, que sus discípulos conozcan el amor que Él ha tenido con su Padre desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, porque lo amaba desde la eternidad. En otras palabras, si nosotros miramos la historia de la existencia de Dios, nunca hubo un momento, hasta este momento, en que hubo una separación. Pero de repente viene el pecado y hay una separación. Pero Jesucristo sabía que ese era el sacrificio en poder rescatarte a ti y a mí. Nos dice entonces San Lucas capítulo 23, que aunque en ese momento Jesús no sentía la presencia de su Padre, nos dice la Biblia que Jesucristo se acordó de la promesa de Dios, que su sacrificio iba a ser suficiente. Y aunque Él no estaba 100% seguro en cierto momento, pero Jesucristo toma un paso de fe y en San Lucas 23 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las últimas palabras de Jesucristo, allí en San Lucas 23:46, fueron palabras de fe. Jesucristo, Él no miraba más allá de los portales de la tumba, pero Él por fe dijo, aunque yo no veo, pero por fe hago esta jornada. ¿Sabes? Abraham ya falleció, él está descansando. Nuestro Señor Jesucristo, Él tomó su jornada. Él vino y murió por ti, murió por mí. Hoy en día, Él te llama a que también tú tomes una jornada. Y esa es la jornada de fe, de dar tu vida no solamente a Jesús, prepararte para ese día que Jesucristo venga, que estés listo. Isaías capítulo 30, versículo 21, nos deja saber que Dios aún nos habla. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, anda por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios aún hoy en día te habla a ti. Igual como le habló a Abraham, Él promete dirigir tu vida también a ti. ¿Y qué es la parte nuestra que tenemos que hacer? En Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7 nos dice la Biblia lo siguiente. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Estaremos descubriendo que en la vida de Abraham no siempre confiaba plenamente en Dios. Hubieron momentos en su vida que él cometió errores. Hubieron momentos en su vida que en vez de aferrarse al brazo de omnipotencia, se aferró a al brazo humano. Miraremos momentos en que Abraham, desafortunadamente, en vez de confiar en la palabra de Dios, confía en la palabra de alguien más. Y miraremos momentos en que pareciera que Abraham se olvidó completamente de que Dios le había hecho una promesa. Sin embargo, también miramos que hubieron triunfos en la vida de Abraham, triunfos en la jornada de fe. Y al fin nosotros sabemos que Abraham cumple esta promesa, que se confía plenamente en Dios y nos deja ese ejemplo a ti y a mí hoy en día de poder confiar plenamente en Dios. Querido amigo, me gustaría dejarte saber que Cristo viene pronto. Y Cristo viene pronto para encontrarse con un grupo de gente que diga, Señor, he respondido a la jornada de fe. ¿Te gustaría ser parte de ese grupo a ti en este día? Te invito, por favor, ven y sigue a Dios.